sobre psicoterapia. Hemos, en la última clase, así que hoy día terminamos las clases teóricas, mañana terminamos las clases prácticas. Muy bien, entonces, primero vamos a definir qué es psicoterapia, ¿no? La psicoterapia es un tratamiento verbal, o sea, es algo oral. ¿Y qué hacemos hablando al paciente? Procuramos modificar sus síntomas, sus sentimientos, sus pensamientos y finalmente su comportamiento, ¿no? Todo eso mediante la palabra. ¿Quiénes fueron los primeros en dar inicio a la psicoterapia? Los padres de la psicoterapia fueron Breuer, que era un neurólogo, y Freud, quienes señalaban que los síntomas se debían a ideas reprimidas. O sea, los síntomas, ¿no?, aparecían no por ninguna lesión orgánica, neurológica, sino que habían ideas reprimidas que se transformaban en síntomas. Entonces, el objetivo de la psicoterapia era identificar esas ideas que estaban reprimidas, ¿no? ¿Y cómo se hacía esto? Dentro de un contexto de relación profesional, en la que el paciente tiene oportunidad de modificar sus patrones de conducta inapropiados, conforme los va descubriendo. Entonces la psicoterapia era utilizar la palabra para descubrir, ¿no?, esas ideas reprimidas y cómo esas ideas reprimidas eran las responsables de los cambios conductuales, de pensamientos y de sentimientos que se estaban dando. Pero existen más de 100 psicoterapias. Entonces, vamos a empezar por la primera de ellas, ¿no? Que es la psicoterapia de base psicoanalítica. Como Freud es el fundador del psicoanálisis, ¿no?, entonces él señaló las pautas que después sirvieron para desarrollar la psicoterapia breve, ¿no? Y la psicoterapia breve nace como una necesidad, porque la psicoterapia psicoanalítica era demasiado extensa, demoraba mucho. El paciente podía estar 3 a 5 años en psicoterapia antes de recuperarse. Y a veces la recuperación era parcial, no era una recuperación total. Entonces se ve de buscar un modelo de psicoterapia que sea rápido, más eficiente y poco dolorosa en cuanto a los problemas psicológicos de la persona. Poco dolorosa quiere decir que el paciente cuando está en psicoterapia sufre. No es que le duela algo, pero sufre ansiedad, sufre pena, depresión, llora durante la psicoterapia. Y eso es doloroso, eso es mortificante, ¿no? Entonces lo que se buscaba era una psicoterapia, ¿no?, que no fuera tan dolorosa. Ahora, ¿y por qué era tan dolorosa la psicoterapia psicoanalítica? Porque hurgaba el inconsciente y hacía a la persona recordar todo su pasado, hasta su niñez. Y en su niñez encontraba los traumas que lo habían enfermado. En cambio, la psicoterapia breve no se va hasta el pasado, no busca la niñez, sino busca el problema actual, aquí y ahora. ¿Qué le está pasando aquí al paciente, ¿no? ¿Qué le está pasando en estos momentos, ¿no? Entonces, en contraposición al psicoanálisis, que buscaba los problemas allá y entonces, allá hace años, ¿no? En cambio, la terapia breve trabaja en el presente. Y acá, en contradicción
a la psicoterapia psicoanalítica que dura 3 años, esta puede durar 3 meses nada más. De 3 meses a 6 meses puede durar. Entonces, ¿y qué se hace en esos 3 meses? ¿No? El paciente y el terapeuta, ¿no?, se unen y forman, igualito que en la psicoterapia psicoanalítica, un pacto, un convenio de colaborar en el tratamiento. Entonces, el paciente tiene que colaborar en el tratamiento y contarle a su médico todo lo que le está sucediendo, qué está pensando, qué está sintiendo, ¿no? Y mientras que en la psicoterapia psicoanalítica se demora 45 minutos, la hora psicoanalítica está reglamentada. Son 45 minutos de terapia y 15 minutos en las que el terapeuta copia un resumen del avance de la sesión. Y también son 15 minutos que se da entre un paciente y el siguiente que viene. O sea, el terapeuta tiene que volver a poner su mente en blanco para trabajar con el siguiente paciente. En cambio, en la terapia breve son 15 a 30 minutos. O sea, una terapia breve no pasa de los 30 minutos. Y es una vez a la semana. A veces en psicoanálisis son 2 o 3 veces por semana, de acuerdo al síntoma. En cambio, en la psicoterapia breve es cada semana, para que el paciente vaya procesando lo que le está sucediendo. Y también el espaciar las citas una sola vez por semana disminuye la dependencia del paciente. El paciente ya no es tan dependiente del médico porque lo ve una vez por semana. En cambio, ver a su psicoanalista dejando un día, entonces genera mayor dependencia, ¿no? En cambio, si es cada semana, el mismo paciente tiene que trabajar diligentemente en resolver su problema. O sea, tiene que esforzarse, demanda más esfuerzo del paciente. Las mejoras son restringidas, limitadas. Cuando uno empieza el tratamiento de psicoterapia breve, tiene que especificar, ¿no? Nos vamos a reunir en psicoterapia para resolver, por ejemplo, los problemas depresivos que usted tiene en este momento o los síntomas de ansiedad que lo están mortificando. Entonces, uno va a fijar metas específicas y restringidas. Y los problemas de carácter, o sea, los problemas del pasado, problemas de carácter quiere decir problemas de la personalidad, que lo arrastra desde hace muchos años. Esos problemas no los vamos a tocar, se evaden. Mientras entonces la atención se confina en aquí y ahora, solo lo de ahora. El resto no tenemos por qué tocarlos. ¿Para qué tocarlos? ¿No? El tocarlos significa generar una regresión en el paciente. El paciente regresiona. Y entonces, en la psicoterapia profunda, en la psicoterapia psicoanalítica, el paciente está regresionado. En cambio acá, el paciente se mantiene intacto. No lo dejamos regresionar. No lo dejamos volver a ser niño, sino como adulto va a tener que resolver sus problemas. Y en esta situación de que el paciente llega con serios problemas, nos va a ser más fácil instaurar defensas más adecuadas. Si el paciente tiene problemas, quiere decir que las defensas que tenía contra los problemas han fracasado y necesita utilizar nuevas defensas. Y en el curso de la psicoterapia va a aprender a defenderse ahora, pero de otra manera, más efectiva, porque las defensas anteriores eran muy infantiles, muy débiles y no conseguían el resultado de proteger al paciente. Los sentimientos del paciente con el terapeuta se mantienen positivos, pero siempre evitando la dependencia. No hay dependencia. ¿Ya? Bien, siguiente. Siguiente lámina.
¿Cuáles son los requisitos para una psicoterapia? Primer requisito, motivación. El paciente tiene que estar motivado, ¿no? Tiene que desear cambiar, no quiere seguir viviendo así. Bueno, una depresión moderada, una ansiedad, ¿no? O algún otro síntoma, a nadie le gusta tenerlo. Entonces, él va a tener motivación de superarse, de mejorar. Pero hay pacientes que a veces se acostumbran a vivir con los síntomas. Esos pacientes no van a ser buenos candidatos. Tienen que estar motivados. Por ejemplo, un consumidor de drogas. Un consumidor de drogas está feliz de la vida consumiendo su marihuana. Y mientras que no moleste a nadie, dice, y además no me hace mal, me hace bien, entonces yo tranquilo sigo con mi consumo de marihuana. Entonces, no está motivado para el tratamiento. Por eso que los tratamientos de los fármacos dependientes son ineficaces, porque no tienen motivación. Mientras que no tengan motivación, no se van a curar. En cambio, un deprimido o un ansioso sí tiene motivación, sí quiere curarse, que puede establecer relaciones estables con la gente. O sea que si una persona estable, que se sepa relacionar bien con la gente, no va a salir de consultorio y después va a discutir, a pelearse con cualquier transeúnte, con cualquier amigo, o le ponen una papeleta y la emprende contra el policía, no tiene relaciones estables con la gente, ¿no? O sale molesto, mortificado, y va a buscar a un amigo que alguna vez hizo un comentario desagradable de él, y lo va a buscar para aclararlo o para tomar venganza, para hacerse justicia con su propia mano. Entonces, para que un paciente esté en terapia tiene que ser una persona estable, capaz de controlar sus emociones. Si no, va a andar peleando con todo el mundo. La autocognición, tercer requisito, es difícil de explicar. Autocognición es darse cuenta. Auto es propio y cognición es conocimiento. Yo pueda tener conocimiento de lo que me está sucediendo. Esa autocognición puede empezar baja y en el curso de la psicoterapia se va a ir desarrollando. Entonces la capacidad de insight se desarrolla a través de la psicoterapia. Inteligencia promedio. Tiene que ser inteligente la persona. Si la persona no es inteligente, no va a responder al tratamiento. Entonces, tiene que tener una inteligencia por lo menos promedio. Capacidad para asumir responsabilidades. El tratamiento es su responsabilidad. Si tiene un día a la semana que venir y tiene que comenzar su sesión a las 5 de la tarde, 5 de la tarde en punto, tiene que estar en el consultorio, 5 para las 5 tiene que estar en el consultorio. O sea, que asuma sus responsabilidades, que sea responsable. Si no es una persona responsable, tampoco es un buen candidato para la psicoterapia. Si va a venir de vez en cuando se siente muy mal nada más, entonces no va a progresar, no va a superar nada. Tiene que asumir responsabilidades. Capacidad de tolerar ansiedad y frustración. A veces la misma psicoterapia genera ansiedad. La misma psicoterapia puede frustrar al paciente. Entonces, él tiene que tener capacidad de tolerancia a la ansiedad. Los psicoanalistas decían, ¿no? El paciente, los psicoanalistas no dan medicinas, ¿eh? Una diferencia también entre el psicoanálisis y la psicoterapia breve. Mientras que el psicoanalista no da ninguna medicación porque necesita que el paciente esté ansioso, cosa que dentro de 2 días le cuenta más cosas y que sepan tolerar la frustración. Que no tengan ganancia secundaria. ¿Qué quiere decir que no tengan ganancia secundaria? ¿No? Que no aprovechen el tratamiento. Hay veces pueden aprovecharse el tratamiento para solicitar, generalmente a veces quienes costean su
tratamiento son sus padres. Entonces, buscar una ganancia secundaria es buscar un favor del padre, un regalo del padre, algo que le den como premio a su buena conducta. Entonces, tienen ganancia secundaria. Una otra forma de ganancia secundaria es que le den descanso médico y ya no va a trabajar. Entonces, me está haciendo ganancia secundaria. Entonces, no deben de hacer. Los gananciosos tampoco van a ser buenos candidatos para psicoterapia, porque cuando se dé cuenta el psiquiatra de que le están haciendo ganancia secundaria, se lo va a negar y todo el tratamiento se va a derrumbar. Y que no existan barreras de lenguaje, que los dos hablen el mismo lenguaje, que los dos hablen en castellano. Tengo una paciente, estuvo en Canadá, y en Canadá su psiquiatra decía, hábleme en francés, no sé francés, hábleme en inglés, no sé inglés. Entonces, ¿cómo le iba a poder ayudar si no sabía ni francés, y también como una forma de resistencia, no quería aprender ni el francés ni el inglés en Canadá? Entonces, se resistía, no quería incorporarse a esa cultura y la estaba rechazando. La siguiente. ¿Se ha ido la carga? Sí. Indicaciones. ¿Para qué está indicada la psicoterapia? Ya les he dicho yo, pacientes con ansiedad, pacientes con depresión, ya se los he mencionado, algunos alcohólicos cuando tienen motivación. Si no tienen motivación, para nada va a servir la psicoterapia breve. Pero si tienen motivación, la psicoterapia breve puede servirles a un paciente alcohólico. Que tenga un trastorno de personalidad. Su personalidad puede ser obsesivo-compulsiva, por ejemplo, o pasivo-dependiente, y no está contento con esa personalidad y desea cambiarla. Entonces va a la psicoterapia y en la psicoterapia veremos cuánto de su personalidad conviene que cambie y con cuánto de su personalidad se va a quedar. Tampoco le puedo quitar una personalidad y poner otra en su reemplazo. Eso mecánicamente no se puede. Psicoterapéuticamente tampoco se puede. Se pueden modificar algunos comportamientos, puede mejorar, ¿no? Si antes era muy agresivo, puede ahora ser menos agresivo. Producto de la psicoterapia, aprende a controlarse mejor, se controla mejor de sus impulsos. Entonces, eso se logra con la psicoterapia. Algunas psicosis crónicas para que el paciente tenga conciencia de enfermedad. Entonces, si hace una psicoterapia, lo que yo estoy buscando con la psicoterapia es que tenga conciencia de su enfermedad de carácter psicótico y que siga el tratamiento, que se adhiera mejor al tratamiento. Algunos trastornos psicosexuales también está indicado, ¿no?, cuando hay motivación. Pero si, por ejemplo, yo tengo un trastorno de identidad sexual, ¿no?, y no deseo cambiar mi identidad sexual, entonces no estoy motivado. Pero si yo estoy en un periodo de duda sobre mi identidad sexual, de confusión, todavía no he adoptado un rol sexual determinado y tengo dudas, entonces en ese caso la psicoterapia va a ayudarlo a conocerse a sí mismo, ¿no?, y tomar una decisión. La psicoterapia no obliga a nadie a nada, simplemente lo orienta y la persona será quien decida si adopta un rol sexual masculino o un rol sexual femenino. Entonces, incluso había unos sacerdotes que querían forzar a las personas a que cambien su orientación sexual y que sean heterosexuales, ¿no? Eso motivó un escándalo y que se tomaran medidas al respecto y que a nadie se le puede obligar a seguir un tratamiento si es que no lo desea, si no hay motivación. ¿Bien? Siguiente.
viene lo más interesante. ¿Cómo hace la psicoterapia breve para poder ayudar a un paciente? Entonces hay factores terapéuticos. El primer factor es la sugestión. El psiquiatra tiene que sugestionar a su paciente, tener capacidad para poder influir en su paciente. El paciente tiene que respetar al médico y con el respeto que le tiene, cuando el médico le pueda hacer alguna sugerencia, el paciente aceptarla. Entonces se va sugestionando. Y casi es un fenómeno inconsciente, automático. Desde que el paciente escoge a su terapeuta, ya está lleno de terapeuta porque ya está confiando, ya averiguó. Ha averiguado que es un buen terapeuta y que sí lo puede ayudar. Y cuando en el primer encuentro que tiene con su terapeuta, se confirman, ¿no?, sus sospechas y se da cuenta que está frente a una persona que lo puede ayudar. Entonces, y uno emplea su capacidad de influencia sobre el paciente para poder emplear la sugestión. Si uno le dice, usted va a estar tranquilo, usted no podía dormir bien, entonces, y va a comenzar a dormir bien. Pero como yo soy un terapeuta breve, y le voy a dar unas pastillitas que lo van a hacer dormir de maravilla. Va a dormir como un bebé usted. ¿Qué estoy haciendo? Estoy empleando la sugestión, lo estoy sugestionando, ¿no? E incluso a veces la pastilla puede ser un placebo, pero si yo se la receto, le va a caer muy bien el placebo por el proceso sugestivo. Segundo factor terapéutico, la verbalización. El paciente llega, ¿no?, con un problema, entonces se le hace que hable lo más que pueda sobre su problema. Se le alienta a que verbalice, a que su problema lo transforme en palabras y que se explaye. No le pongo límites. Lo dejo, si está muy verborreico, está muy necesitado de hablar, lo dejo que hable. Eso le va a hacer bien. Entonces, promuevo la verbalización, permito la verbalización, permito que se exprese. Eso hace en psicoterapia el psiquiatra, darle apoyo. Hay veces necesita darle apoyo, no solamente sugestión, sino algo más que sugestión, apoyo. O decirle, cuente conmigo, yo ya conozco su problema y tenga la seguridad de que va a mejorar. Así que estamos, ¿no? Y muy pronto usted va a comenzar a notar que mejore. Ven usted, hay veces que no pueden desligar un factor de otro, porque a la vez que le estoy dando apoyo lo estoy sugestionando. Hay veces estos factores terapéuticos se imbrincan, se asocian, se dan de manera paralela, ¿no? O sea, no puedo yo separar uno por otro. Tampoco puedo seguir la secuencia. Es una secuencia didáctica para enseñarles, los he puesto en esa secuencia, ¿no? Pero, por ejemplo, un paciente puede empezar por catarsis. O sea, llega tan ansioso, llega tan abrumado por el problema que necesita hablar. El hablar es una necesidad para él. Pero catarsis no es hablar. Catarsis es expresar emociones. De repente lo que necesita el paciente es llorar. De repente lo que necesita el paciente es gritar, sacar su rabia, protestar, no está conforme. Y yo lo voy a ayudar. Pero puede ser de que, si esto es lo más importante, no voy a esperar un ratito, primero es apoyo y después le hago la catarsis. No puede ser, el paciente necesita catarsis desde que entró a la oficina, desde que entró al consultorio, abrió la puerta y ya está llorando, ya está gritando. Tengo que dejarlo que haga la catarsis. No decirle, vamos paso a paso, paso por paso. Comience a verbalizar, pero no me grites ni llores. No, eso es un absurdo.
es un orden que se puede ir alterando. Catarsis puede ser a veces en primer lugar cuando un paciente lo requiera. Cuando el paciente lo requiere hacer catarsis y me doy cuenta que necesita hacer catarsis, lo dejo. Así como lo puedo dejar hablar. A todos también lo voy a decir, un momentito, falta el apoyo. Un momentito, no le he sugerido nada, no lo he sugestionado. No. Los 9 pasos que le estamos dando no quiere decir que los 9 se tengan que hacer con un paciente, ni en ese orden, ni en esa cantidad. Puede ser que con 3 o 4 de los elementos terapéuticos basten para el paciente. No necesito a veces hacer los 9, pero son los 9 más importantes a tener en cuenta. El orden no interesa. Y después que ya el paciente me ha contado toda su vida, puede ser que ya ella haya hecho catarsis o no, viene el momento, ¿cómo se puede decir?, de crisis, el momento en que todo se aclara, pero a veces se aclara dolorosamente. Y eso se llama experiencia emocional correctiva. Por ejemplo, un paciente que consultó porque tenía un problema de identidad sexual y al final, después de haber pasado por las etapas previas, llega a la conclusión, ¿no? Abrupta, ¿no? Cargada de emociones, de, sí, doctor, dice, ¿no? Yo, en el fondo, no estoy conforme con mi rol, ¿no? Yo no quiero ser heterosexual, parece que mi camino es ser homosexual. Y hace una experiencia emocional correctiva. Entonces, a partir de ese instante que ya se dio cuenta qué es lo que él quiere, ya simplemente lo clarificamos. Entonces, clarificarlo de una manera de apoyarlo, de manera de comprenderlo, o ponerlo en palabras un poquito más técnicas, lo que el paciente acaba de decidir. Entonces, efectivamente, ¿no? Usted se ha dado cuenta, ¿no? Sus preferencias sexuales son de otro tipo, ¿no? Entonces, y puede dejar de vivir reprimido, ¿no? Hacer su vida de ese tipo. Nadie le pide que sea un escandaloso ni que se vista como mujer, sino que puede llevar, ¿no? Digamos, su identidad sexual, pero al comienzo por lo menos con determinadas limitaciones. Poco a poco usted verá lo que hace, ¿no? Ya en algún momento puede ir acentuando esa decisión, reforzando esa decisión, pero teniendo mucho cuidado de no sugerirle, porque en ese momento yo le puedo sugerir, bueno, ahora el siguiente paso, ya se dio cuenta, cambie su DNI, cámbiese de nombre, o decirle, bueno, ya que se dio cuenta, ¿qué le parece si no se opera? Lo estoy sugiriendo. Esas sugerencias no son positivas. Solamente clarifico un poquito, pero sin adelantarme. Si en algún momento me viene a proponer que se quiere operar, entonces, bueno, conversaremos, volveremos a comenzar de nuevo, volverá a verbalizar, tratará de comprender su problema y podrá volver a tomar una decisión. O sea que se puede, los pasos también se pueden retroceder. No es que se diera una etapa y ya no puedo regresar. No, sí, se puede regresar a la etapa anterior, producto de una clarificación por necesidades de clarificación. Retorna a la etapa anterior. Interpretar es una interpretación, ¿no?, de sus conductas, ¿no? O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿por qué haya sido? Puede ser que haya sido, por ejemplo, al revés, un homofóbico, ¿no? Y me doy cuenta, ¿no?, de que él, el homofóbico, lo que está tratando es de destruir sus propias tendencias homosexuales y por eso se vuelve homofóbico, para destruir todo lo que pueda quedar
de homosexualidad en su mente. Entonces, hago una interpretación. Pero para hacer una interpretación, tengo que tener yo información. Con la información obtenida, recién yo puedo hacer una interpretación. Interpretar, hacerle entender algo. Eso es la interpretación. Y cuando él lo comprende, del lado del psiquiatra es la interpretación, del lado del paciente es el insight, se da cuenta, está de acuerdo con lo que el psiquiatra dice y por lo tanto ha hecho un insight, ¿no? Autocognición es el darse cuenta, ese es el insight. Después de la interpretación, el paciente procede a hacer su autocognición, su insight. Una vez que ya hizo el insight, ya se dio cuenta, está de acuerdo con el psiquiatra, entonces no le toca más que seguir adelante. Y seguir adelante es abrirse paso. Ya va a vivir de manera independiente, ya no va a necesitar el psiquiatra y se va a abrir paso. Claro que eso no acaba en una sesión. Son 2 o 3 sesiones para finalizar una psicoterapia. Llegué a esas 2 y 3 últimas sesiones, él aprenderá a abrirse paso para que no necesite volver al psiquiatra, porque ahí ya terminó su proceso terapéutico. Y de aquí en adelante, él solo con lo que aprendió en la psicoterapia podrá seguir adelante desarrollando una vida cada vez mejor. Y eso al final tiene que ser remarcado por el psiquiatra. Siguiente. Siguiente lámina. Y les hablaba, en la última etapa les dije, quiere decir que hay varias etapas. Comencemos con la primera, etapa inicial. En la etapa inicial tengo que hacer primero hacerle su historia clínica y su examen mental. Una muy buena historia clínica. Si yo tengo una muy buena historia clínica, voy a hacer una muy buena psicoterapia. Si yo tengo una historia clínica deficiente, mi psicoterapia va a tropezar mucho y me corre el riesgo de fracasar. En esa historia clínica tengo que yo identificar cuál fue la crisis precipitante. ¿Por qué se puso mal? Porque lo despidieron del trabajo, porque discutió con su esposa, porque sus ahorros se han agotado y tiene deudas. Hay algo que lo está precipitando. Tengo que identificar ese factor precipitante. Tengo que hacer un diagnóstico descriptivo, quiere decir cómo veo yo al paciente, cómo veo su problema. Entonces me hago para mi interior, un diagnóstico descriptivo. No es para el paciente, es para mí, para poder yo seguir trabajando. Todo eso lo hago en la etapa inicial. La historia clínica es para mí, para trabajar. Y de esa historia me voy a llegar a un diagnóstico descriptivo. Evalúo si tiene motivación o no, veo si en realidad es un buen candidato para la psicoterapia o no es un buen candidato para la psicoterapia. Para mí también hago una formulación dinámica, qué fuerzas intervienen, qué personas intervienen, cómo influye el entorno sobre el paciente, y con todo eso yo elaboro una formulación dinámica. Quiere decir que completo el conocimiento del caso. O sea, mi diagnóstico descriptivo anterior lo potencio en una formulación dinámica, lo transformo con más datos en una formulación dinámica. Entonces ya yo sé qué le pasa al paciente. Y si ya yo sé qué le pasa al paciente, ya yo sé qué voy a hacer. Tengo que hacer una predicción de la transferencia, ver si es un paciente que transfiere mucho, que transfiere poco, que no transfiere nada, ¿no? Entonces, predecir la transferencia. Pero, ¿qué cosa es transferencia? Transferencia son las emociones que el paciente desarrolla hacia su médico. Entonces, lo que el paciente, ¿no?, va sintiendo en relación con su médico.
puede aparecer admiración, que es generalmente lo que puede aparecer como transferencia, puede aparecer una resistencia, puede la transferencia ser negativa, piensa que su terapeuta o es muy joven o no piensa igual que él, nota que tiene algunas deficiencias que no le agradan a él, ¿no? Entonces hace una transferencia negativa. Entonces, la transferencia puede ser negativa o puede ser positiva, pero son emociones del paciente dirigidas hacia el médico. Eso es transferencia. Elaboro mi plan terapéutico, ya yo sé lo que voy a hacer, ya yo más o menos me hago la idea qué falta en la próxima sesión conversar con el paciente. Tengo mi plan terapéutico y hacia dónde quiero llegar, ¿no? Y le explico las reglas básicas de la psicoterapia. Que vamos a ver, creo que en la siguiente lámina pueden estar algunas de esas reglas. Siguiente. Siguiente lámina. A ver, parece que hay un problema que no pasa en las láminas, ya pasaron, ya. Después de la etapa inicial, viene la etapa media. La etapa media es la etapa del proceso. O sea, ahí vamos a hablar, va a ser el 70-80% de la psicoterapia, va a ser la etapa media. La etapa inicial, 10% de la psicoterapia, nada más. Pero la mayoría de la psicoterapia la vamos a hacer en la etapa media. Ahí tengo que resolver el problema principal del paciente. El paciente llega a identificarse con el terapeuta. Es importante la identificación, porque si se identifica conmigo, me va a hacer caso. Si no se identifica conmigo, no me va a hacer caso. No va a mejorar. Yo quiero que mejore. Entonces, él tiene que identificarse conmigo. La etapa final es la más importante. Se trabaja lo que se llama la ansiedad de separación. Se le prepara al paciente para terminar la psicoterapia, ¿no? Entonces, ya el paciente lo va presintiendo. Conforme avanza, ya se va sintiendo mejor, ya no tiene muchos temas que tratar, controla mejor sus emociones, ha dejado de llorar, ha superado sus problemas laborales, ha superado sus problemas de pareja. Entonces, nota que ya las cosas es como si se estuvieran terminando. Entonces, se trabaja la separación y surge la pregunta, ¿no? Cuando termine mi tratamiento, ¿no me volveré a poner mal? Y uno le tiene que decir, no te vas a volver a poner mal, ¿no? Y tienes, ¿no? Entonces trabajo yo la ansiedad de separación y el abrirse paso. Lo preparo para abrirse paso. Tenía una paciente que tuvo que viajar a España y me dijo, doctor, usted me ha ayudado mucho, me ha hecho la psicoterapia, estoy mucho mejor, viajo a España a hacer un posgrado, era médico, viajo a hacer un posgrado a España, ¿no? Y ¿qué hago si se me repiten estos problemas allá? Muy fácil, le digo yo, ya tú sabes cómo yo voy a responder ante una pregunta. Tú ya en el curso de la terapia me has hecho muchas preguntas y yo te he respondido. Quiere decir de que en tu mente es como si llevaras un terapeuta chiquito que te va a ayudar. Entonces tú le consultas y esperas que te responda. Y vas a poder contar con el terapeuta en todo momento, ¿no? Y bueno, le dije, ¿no? Y por último, en ese caso ya habían las tablets, si no, te comunicas conmigo por medio de la computadora y lo resolvemos, pero solo en caso que tú no hayas podido resolverlo. Pero si tú lo puedes resolver sola, eso sería lo deseable y estás en condiciones de hacerla.
nuevamente la refuerzo, le doy apoyo y la refuerzo. Deberá comprender qué provocó sus dificultades y cómo alcanzó la solución actual. O sea, cómo alcanzó, por ejemplo, hablando con su jefe, tratando los temas, ¿no? Llevándose mejor con él, se habían llevado muy mal hasta ese momento, pero a partir de ahora, con la psicoterapia y con la ayuda del médico, se va a llevar mucho mejor con su jefe, ¿no? Y sobre todo, lo último que está con rojo resaltado, cómo evitar la repetición de dificultades. Tiene que estar preparado para evitar la repetición de las dificultades. Y con eso, nuestra psicoterapia breve concluyó y tuvo buenos resultados. Sigamos adelante, vamos a ver qué más hay para explicar. Psicoanálisis, ¿no? Un poquito de psicoanálisis, que es la base, significa descomponer la mente en sus elementos constitutivos y procesos dinámicos. Es analizar la mente. Psicoanálisis es análisis de la mente. ¿En qué se basa el psicoanálisis? En una perspectiva dinámica, yo les he dicho que los fenómenos mentales resultan en la interacción de fuerzas opuestas. ¿Cuáles son las fuerzas opuestas? Lo que está reprimido y impulso que quiere emerger. Son dos fuerzas opuestas. Entonces, esa es la perspectiva dinámica. Desde la perspectiva topográfica hay un consciente, un preconsciente y un inconsciente, ¿no? Entonces yo tengo que usar mi conciencia para llegar al inconsciente y conocer cómo se está desenvolviendo. Perspectiva económica es cómo hago yo, qué me resulta más a cuenta, seguir con mi enfermedad o superarla y mejorar. Entonces, una perspectiva económica, ¿no? O sea, hacia dónde voy a orientar mi energía psíquica. No voy a usar mi energía psíquica a estar luchando con el problema, sino más bien a resolverlo y esa energía psicológica usarla positivamente, ¿no? Perspectiva genética quiere decir anclajes. ¿Qué quiere decir anclajes? Según Freud, el ser humano pasaba por diferentes etapas. Etapa oral, cuando es niño, etapa anal, cuando es niño pequeño, y etapa fálica a los 5 a 7 años. Las enfermedades tienen un lugar de anclaje, un lugar donde comenzó el problema. El anclaje está anclada porque ahí empezó el problema. Entonces, es la perspectiva genética. No sé si habrán ejemplos después. Y también el conflicto y la resistencia. Yo les he hablado que a veces hacen los pacientes resistencias. ¿Y a qué los lleva la resistencia? La resistencia los lleva a desarrollar lo que se está llamando la neurosis de transferencia. Transferencia, ya yo les había explicado, experimentar sentimientos hacia una persona, en este caso el médico, experimentar sentimientos hacia el médico que pertenecen a otra persona del pasado. O sea, al médico le transfieren sus emociones que tenían frente a su padre, por ejemplo. Es una transferencia. Neurosis de transferencia es cuando en la relación con el analista, ¿no?, se desplaza la neurosis original y surge una adquirida de manera artificial. Esa neurosis adquirida nueva que aparece se llama neurosis de transferencia. Es cuando el paciente repite lo que había hecho con su familia, con sus padres. La resolución de la neurosis de transferencia coincide con la curación de la neurosis. Resistencia es la reticencia a explorar el inconsciente. El paciente llega un momento en que se resiste, impide recuerdos, la recuperación de recuerdos reprimidos. Estaba recordando muy bien su pasado, cuando de repente se detiene, ¿no?, se paraliza y ya no sigue recordando. Entonces me está haciendo resistencias para no recordar. Se opone a que emerjan datos
significativos. Siguiente. Yo les había dicho que para que un paciente mejore necesita de una alianza terapéutica. O sea, que tanto el paciente como el terapeuta pongan lo mejor de sí mismo para resolver los problemas. Entonces, eso desarrolla la alianza terapéutica, ¿no? El vínculo entre el yo adulto del paciente y el yo del terapeuta. Ningún análisis puede avanzar sin alianza terapéutica. Miren, está con rojito también. Ningún análisis puede avanzar si no hay alianza terapéutica. Si no hay colaboración, no llegamos a ninguna parte. Tiene que haber alianza terapéutica para progresar. Contratransferencia a veces se da. Es la transferencia en sentido contrario, del analista al paciente. Entonces, cuando el psiquiatra también desarrolla emociones frente al paciente, ¿no? Entonces puede ser que el paciente, la contratransferencia, es que lo vea como, si es un adolescente, lo vea como uno de sus hijos, que, bueno, que tuvo problemas, que no se llevaba bien con él, ¿no? Y entonces vuelca toda su atención en el paciente. Pero el paciente, en el fondo, está neutral. Es el terapeuta el que está haciendo la transferencia y lo está confundiendo las emociones que él tenía con su hijo frente al paciente. Interpretación es un procedimiento en el cual el analista descifra el significado latente de las verbalizaciones. Pero sí puede estar diciendo algo, pero ese algo significa algo totalmente diferente a lo que él está diciendo. O sea, no coincide el mensaje verbal consciente con el mensaje verbal inconsciente. No hay. Y eso, cuando me doy cuenta que no existe esa relación, lo tengo que interpretar. Interpretar es ponerlo en conocimiento del paciente. No le dice, mire, no entiendo esto, parece que hay algunos elementos inconscientes que están perturbando tu expresión, que te están confundiendo, que no te dejan avanzar. Entonces, le hago una interpretación. Las interpretaciones pueden ser miles de formas de interpretación, de acuerdo al paciente. Siguiente. Esto es importante, ¿no? Regla de oro. O sea, es como si fuera, es la regla que vale mucho, ¿no? O sea, ¿qué es una regla que se le da al paciente, que debe obedecerla? Usted debe decir, mire, lo tengo con letras más grandes, ¿ah? Porque es la regla de oro. Usted debe decir todo lo que viene a su mente, por más absurdo o vergonzoso que le parezca. Pero todo lo que piense, todo se lo tiene que decir al médico tratante. Insight, ya les había explicado, es el proceso por el cual el significado de la experiencia se torna claro para el paciente, ¿no? Entonces, el paciente ve claramente lo que le está ocurriendo. Ha hecho insight, se ha dado cuenta. Insight es darse cuenta. Se dio cuenta por qué tenía ansiedad, se dio cuenta por qué tenía depresión, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se llega al insight? ¿Cómo se llega a la interpretación también? El psiquiatra llega a la interpretación, pero para llegar a la interpretación tiene que estar relajado, calmado, tranquilo, con su mente en blanco. Y en esa mente en blanco que tiene el psiquiatra, que ha aprendido, es algo que se aprende, ¿no? Que ha aprendido a poner su mente en blanco, ahí aparecen una serie de ideas sobre su paciente. Y comienza el médico con su atención libre y flotante a darse cuenta, a hacer el insight que después el paciente lo va a hacer. Pero por ahora, el insight lo hace primero el médico.
con la atención libre y flotante. O sea, es una manera de atender, una manera diferente de atender a su paciente. Siguiente. Factores terapéuticos. Un segundito antes de seguir. ¿Qué suena? Ahí. ¿Qué suena? Se me estaba descargando la computadora, la tuve que cargar, ponerla a cargar. Bien, factores terapéuticos. La influencia de los traumas, más probabilidad de éxito tienen los procesos patológicos que son productos de trauma. O sea, cuando hay un trauma de por medio, uno lo localiza, o a veces el paciente ya lo conoce, lo que hay que hacer es solo trabajar su trauma para poderlo superar. La psicoterapia se hace más fácil. La intensidad constitucional de los instintos. Hay veces también cuando un paciente es muy instintivo, ¿no? Cuando sus instintos están muy desarrollados, se hace más difícil el avance terapéutico. Entonces, las alteraciones del yo, si el paciente tiene un yo anormal, no sirve a los propósitos del psicoanálisis. Es un factor limitante para el tratamiento psicoanalítico, ¿no? Si el paciente tiene un yo anormal, ¿qué puede ser un yo anormal? Por ejemplo, si el paciente es un psicópata, no le va a importar la psicoterapia. El psicópata no tiene emociones. Al no tener emociones, no va a poder seguir el proceso terapéutico, porque tiene que tener emociones, ¿no? Si no tiene las emociones, pues no le llama la atención el psicoanálisis. No abandona, no progresa, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si el papá paga todo el tratamiento y el hijo es un muchacho con conducta psicopática, le importa un pepino total, el padre, de repente es una forma de agredir al padre, lo agrede al padre yendo a la consulta y no mejorando, o haciéndolo gastar al padre en un tratamiento que no va a estar dando resultados. Siguiente lámina, papel del analista. El terapeuta debe ser una persona mentalmente sana. O sea, si yo quiero ser psiquiatra, quiero ser psicoanalista, tengo que estar mentalmente sano, mentalmente bien, ¿no? Freud mencionaba que todo aquel que desea aprender el arte del psicoanálisis, miren, y el psicoanálisis es un arte, es el arte del psicoanálisis, debe ser primero psicoanalizado. Es más, propone que el psicoanalista debe someterse aproximadamente a un análisis cada 5 años. No se cumple, no se está cumpliendo, salvo que el analista se dé cuenta a los 5 años que está perdiendo efectividad, de que hay casos que no puede resolver, y entonces vuelve a entrar en el análisis, ¿no? Pero antes de ser psiquiatra, primero ha debido estar en psicoanálisis de 3 a 5 años, para comenzar. O sea, durante todo el periodo de aprendizaje del psicoanálisis, paralelamente que estudia el arte del psicoanálisis, paralelamente se va conociendo a sí mismo. ¿Para qué? Para que yo esté sano y pueda trabajar como psicoanalista. Siguiente lámina, acreditación. O sea, ¿qué necesito yo ahora que está de moda la acreditación de las universidades? La universidad debe acreditar aulas suficientes para los alumnos, laboratorios, etcétera, etcétera. Exigencias que le hacen a los alumnos, a la universidad, acreditarla. Para el psicoanalista también le hay reglas que tiene que cumplir. 300 sesiones en 3 años.
2 veces por semana. O sea, estar en análisis, ser como si fuera un paciente, por 3 años, con su psicoanalista. Le hacen una concesión que 1/3 de esas 300, o sea, 100, pueden ser en terapia de grupo, no necesariamente individual. Además, tiene que tener 200 sesiones de supervisión. O sea, él no puede ver pacientes. Todos los pacientes que ve, tiene que llevarlos donde su psicoanalista para que los revise y le dé el visto bueno, ¿no? De todos esos por lo menos tiene que tener 2 casos tratados y supervisados. ¿Ya? Puede ser que tenga más pacientes, pero bueno, pero de esos pacientes que tiene, 2 tienen que entrar a supervisión. Y seguidos por largo tiempo, ¿eh? No es que supervisión hoy día lo superviso y mañana sigue tu tratamiento. No, hoy día lo superviso, mañana lo superviso, el próximo mes lo superviso y a fin de año lo voy a seguir supervisando. Eso es supervisión, no es un solo día. Son 200 sesiones de supervisión, 100 para cada uno de los casos. Entonces, el entrenamiento, el psicoanálisis es muy riguroso. Aparte, tiene que hacer seminarios, cursos, así como ustedes ahora en psiquiatría han hecho seminarios sobre diferentes temas que considerábamos importantes. También un psicoanalista tiene que hacer seminarios. 720 horas de psicoanálisis, 180 horas de psicopatología. O sea, ustedes han llevado psicopatología en 6 clases más o menos, de 2 a 15, 30 horas habrán llevado de psicopatología. El psicoanalista tiene que tener 180, o sea, 6 veces más de lo que ustedes han estudiado psicopatología. Y 180 horas de técnica psicoanalítica. Esos factores técnicos, todo eso, ¿no? Se los puedo explicar en una clasecita, pero son 180 horas que tienen que hacerse de técnica analítica, de técnica psicoanalítica. Y todo supervisado por un psicoanalista. Ahora, el psicoanalista que supervisa también tiene que estar acreditado. O sea, no es que yo diga, qué bonito, ahora yo voy a ser acreditador de psicoanalistas. No, para que yo también sea acreditador de psicoanalistas, así como hay los requisitos para un psicoanalista, también hay un requisito para alguien que esté acreditado. Por ejemplo, le voy a dar un punto nada más. La acreditación quiere decir que, por ejemplo, el que quiere acreditar a otros psiquiatras tiene que haberlo hecho en un centro importante. O sea, no es cuestión de que yo me voy a la universidad XXX y ahí aprendí psicoanálisis. No. La universidad tiene que ser como Oxford, así, de esa dimensión. Una universidad de prestigio, grande, con psicoanalistas, ¿no? Que son formados y ya tienen un prestigio ganado, ya tienen autorización para poder acreditar a otros. ¿Y dónde se lo dan eso? No se lo dan tampoco en una universidad, se lo dan en un instituto. Hay institutos de psicoanálisis, ¿no? Más conocido es uno, el Instituto de Psicoanálisis de Buenos Aires, es uno. Otro en México, hay otro instituto psicoanalítico en México. Y en Estados Unidos hay varios institutos de psicoanálisis. En Canadá, varios institutos de psicoanálisis. Y en Europa también algunos más, pero menos que en Estados Unidos. Siguiente. Siguiente lámina. Cerramos entonces con psicoanálisis. Les he dado una idea de lo que es el psicoanálisis. Pero como habíamos dicho, el psicoanálisis tiene un defecto. Es muy largo. Acabamos de ver otro defecto. Es muy costoso. Tercero, es muy difícil de aprender. Entonces, existe un tratamiento que puede disminuir los costos de la psicoterapia, que es la psicoterapia de grupo. Entonces, se basa en los mismos principios teóricos de la psicoterapia individual.
se va a hacer lo mismo que se hace en psicoanálisis, pero esta vez lo hacen en grupo. Ahora, el grupo, por ejemplo, ustedes han tenido grupos de prácticas de 5 alumnos. Entonces, como esta es una psicoterapia de grupo, se busca un grupo que se lleve de 4 a 9 pacientes. O sea, a terapia de grupo van a entrar 9. Generalmente hay veces se calculan las deserciones y yo puedo calcular de que todos los que comienzan no van a terminar, se van a ir en algún momento del camino. Entonces yo puedo empezar mi grupo terapéutico con 12 pacientes, calculando que más o menos el 25% se va a retirar. Entonces calculo las deserciones. Tipo de pacientes tengo que eliminar a los que son psicóticos agudos o que tienen ideación suicida. Si se quieren matar, preferible no ponerlos en un grupo, porque el grupo puede hacer que el paciente se suicide, ¿no? Se pueden tocar temas muy difíciles para el paciente, no los tolera, saliendo de la terapia se puede querer suicidar. Entonces, el paciente que entra a una terapia de grupo no debe tener ideación suicida y no debe estar psicótico agudo. He dicho psicótico agudo. Si es crónico, psicosis en remisión, sí puede. Los pacientes psicopáticos tampoco pueden intervenir. Ya hemos visto por qué los psicopáticos tampoco no pueden. Y también no debe haber relación previa entre ellos. Por ejemplo, si yo he sido profesor de ustedes, ¿no? Para poder hacer psicoterapia de grupo con alguno de ustedes, no puedo hacerlo. Con ustedes la psicoterapia, porque hay un vínculo previo. Había un vínculo previo profesor-alumno. O si yo quiero hacerle psicoterapia y que a la psicoterapia vaya mi primo o mi prima, tampoco por el vínculo previo. No se puede. O sea, no debe haber habido relación previa. Nadie de los que entra al grupo se conoce, ni entre sí, ni con el terapeuta. Siguiente. Siguiente lámina. ¿Quiénes pueden beneficiarse con un tratamiento de psicoterapia? Primero, los pacientes que son tímidos. En los tímidos, muy bien ahí la psicoterapia. Hay algunos sitios de Lima donde hacen psicoterapia para tímidos. Así como también hay, por ejemplo, clubes de solteros, psicoterapia para solteros, psicoterapia para viudos, psicoterapia que han enviado recientemente. Hay así, pacientes tímidos, un grupo de tímidos, ¿no? Pacientes que son muy dependientes a la terapia individual, desarrollan mucha transferencia. Entonces se le dice, bueno, vamos a detener la psicoterapia individual, vas a entrar a una psicoterapia de grupo. Ya yo no puedo hacer su psicoterapia de grupo, lo mando donde otro psiquiatra que le va a hacer terapia de grupo a él, ¿no? Entonces, porque conmigo ya formó mucha dependencia. Y una manera de cortar la dependencia es cambiarlo a un grupo, donde además va a compartir la terapia con otros pacientes. Los pacientes fóbicos, un buen resultado, las fobias en la psicoterapia de grupo, trastornos de identidad sexual, ya yo me había referido, y las terapias de pareja también. Parejas que no se llevan bien, que están al borde de la separación, entonces entran a una forma de psicoterapia de pareja, en grupo. 3, 4, 5 parejas en grupo, y forman un grupo y se les ayuda. Puede ser que tengan problemas comunes. Siguiente. Siguiente lámina. Para formar el grupo, igualito como en terapia individual, primero se tiene que hacer una historia clínica, una entrevista inicial donde se hace la historia clínica y después primera reunión de grupo. Entonces, en la primera reunión de grupo ya se constituye el grupo. Siguiente. ¿Qué problemas hay en el momento de la psicoterapia de grupo? El silencio. El grupo es hostil hacia el terapeuta. Esconden sentimientos. Entonces,
guardan mucho silencio que hace daño a la psicoterapia, no la deja avanzar. Charla en pequeño quiere decir entre 2 y 3, conversan entre ellos nada más, pero ignoran al terapeuta. Es una manera también de llegar al terapeuta. El monopolista es el que quiere acaparar toda la atención del grupo. Ataques contra un miembro por desplazamiento, ¿no? Entonces, a veces lo que atacan a uno de los miembros porque en realidad lo que quisieran decirle a su terapeuta no se lo pueden decir, entonces se lo dicen a uno de los miembros y lo cogen un poco como de punto, ¿no? Lo cogen, nosotros llamamos de chivo expiatorio, o también a otro porque es interruptor, porque interrumpe mucho. Y el grupo lo comienza a atacar porque interrumpe mucho. También el grupo puede reaccionar contra el monopolista, ¿no? Entonces, llega un momento que primero lo aguantan al monopolista, pero después lo ponen en su sitio. Entonces, tú te acaparas todo, quieres hablar toda la gestión, ¿no? Nosotros también somos miembros del grupo y también queremos hablar de nuestros temas. Así que por favor, déjanos hablar. Siempre sale un líder emergente del grupo. Uno toma el punto de partida y neutraliza al monopolista. Se pueden formar subgrupos dentro y fuera de la reunión. Más peligroso es cuando los grupos se forman fuera de la reunión. Entonces, con esto también cerramos lo que es la psicoterapia de grupo. Pasamos a análisis transaccional. Yo les había dicho, hay más de 100 formas de psicoterapia. Estamos viendo algunas, nada más. Vamos a ver ahora análisis transaccional. Se abrevia como AT, análisis transaccional. Una teoría de la personalidad, de las relaciones humanas. Se aplica en psicoterapia para procurar el crecimiento, el cambio personal o también organizacional. O sea que análisis transaccional se puede hacer en las organizaciones, se puede hacer en una oficina, se puede hacer en una empresa grande, por ejemplo. ¿Qué empresa grande podemos conocer? Toyota, por ejemplo. La Toyota, una empresa grande, hace una psicoterapia transaccional con todos sus trabajadores y se puede utilizar la psicoterapia transaccional. Sus conceptos se explican con un vocabulario muy sencillo y original. Y fue creado el análisis transaccional por el psiquiatra canadiense Eric Berne. Entonces, el análisis transaccional es como si fuera una simplificación del psicoanálisis, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo simplifican? El punto de partida es que, según la teoría transaccional, todos nacemos bien, todos nacemos príncipes o princesas, o sea, todos los niños que nacen son felices, no tienen problemas. Todo niño nace sin problemas, pero después, conforme va creciendo, van tomando decisiones autolimitarse. Y un niño que era muy bueno, muy exitoso, en algún momento, a causa de la fantasía, se puede convertir en sapo o rana encantada, ¿no? O sea, se pueden transformar. O sea, alguien que iba muy bien se malogra en el camino. Entonces, ni que eran promesas para el futuro. En algún momento, por algunos factores, casi siempre derivados de la crianza, se transforman. Cuando uno ya trata mal al niño, ¿no? O sea, bueno, llega a jugar fulbito y juega un fulbito y a su equipo le ganan y el niñito hizo un autogol y es censurable. Dicen, no sirves para nada, pues mira, te he traído acá a jugar fulbito y metes un autogol. Entonces, las críticas frecuentes a ese niño que iba a ser un principito
lo transforman en un sapo, por la crítica. Va bajando la autoestima y se convierte en sapo. Entonces, esa es la base del análisis transaccional, uno de los principios. El segundo principio es que todos tenemos un potencial humano, podemos desarrollar. Las limitaciones externas y sobre todo las limitaciones internas, decía, o sea, que podemos cambiar. O sea, si estamos mal encaminados, podemos rectificar el camino. Yo soy responsable en mi vida, decido lo que es bueno para mí. Entonces quiere decir que todas las posibilidades no están cerradas. Para el análisis transaccional, todos podemos cambiar y mejorar, ¿no? Entonces, el tercer principio es que, ¿no?, reiteran el anterior, se deriva del anterior, ¿no?, y todos tenemos recursos para hacerlo. Solamente hay que descubrir esos recursos para que la persona cambie. Pero acá, en el análisis transaccional, es un poquito más fácil hacerlo. Siguiente. Siguiente lámina. Los 7 hambres quiere decir las necesidades que tiene la persona. O sea, ¿qué necesito yo? Hay 7 cosas que necesita el ser humano. Alguien hablaba, por ejemplo, sobre las necesidades básicas, les enseñan ustedes en antropología, me parece, ¿no? Había necesidades básicas, igualito, ¿no? En psiquiatría también hay necesidades básicas. La primera es necesidad de estímulo, de caricias físicas, ¿no?, como luz, sonido, olores, sabores, ¿no? Entonces son caricias físicas. Hay veces, entonces, yo por ejemplo, cuando hago de repente una invitación, le digo, vámonos a un concierto, va a haber un concierto de rock, un concierto de salsa, vamos ahí, entonces, ahí lo que busco es estimulación por el sonido, pero estoy dándole caricias positivas. Las caricias pueden ser positivas y negativas. Acá estamos hablando de las que son positivas. Las caricias positivas, entonces irse a un concierto de rock puede ser algo positivo. Mi iniciativa es bienvenida y la persona que lo recibe la invitación se va a sentir bien. También necesitan reconocimiento y aceptación, que sean aceptados en su medio, ¿no? En un salón de clase, en un aula, van a haber estudiantes que tienen reconocimiento, que todos los quieren, todos los aceptan, que tienen muchos amigos, entonces tienen aceptación social, mientras que hay otros que no la tienen, ¿no? O que hay veces buscan no tenerla, hay veces provocan que les den caricias negativas, provocan que les llamen la atención, a veces mala conducta, problemáticos, molestan a uno, molestan al otro, entonces buscan en el fondo que alguien les dé una lección. La lección puede ser, pues, ponerlo en su lugar, pegarle un grito, un par de lisuras o unos cuantos golpes. Entonces, están buscando las caricias negativas. A veces las buscan. La estructuración del tiempo. Hay una diapositiva que nos va a indicar cómo se puede estructurar el tiempo, cómo una persona normal o anormal estructura su tiempo, en qué usa su tiempo. Acá en análisis racional ponen énfasis en cómo estructurar el tiempo. Posición existencial para comunicarnos de acuerdo a las expectativas de los grupos de pertenencia. Posición existencial es mi posición en la vida. En la vida yo puedo ser un triunfador o puedo ser un fracasado. Si soy un triunfador, soy un príncipe. Soy un fracasado, soy un sapo. Entonces, es la posición existencial. O sea, mi posición es de exitoso o de fracasado. Hay rasgos intermedios, ¿no? Entonces, no son que tengo que optar por uno o por el otro, ¿no? Pero hay una posición existencial. ¿Qué soy yo en la vida?
incidentes, sucesos novedosos que rompan la monotonía. No vivir una vida tan monótona, una vida más bien variable, cambiante, con diferentes factores que hagan variar una monotonía, ¿no? Necesidades de sexo también para disminuir las tensiones. El sexo sí es una necesidad. Y la última, necesidad de liderazgo, de tener alguien que nos conduzca. Hay dos posibilidades, ¿no? Que quiera yo que me conduzcan o quiera yo ser el que conduzca. Necesito un líder o yo quiero ser un líder. Y les hablaba que había una lámina sobre estructurar el tiempo. ¿Cómo estructuro yo el tiempo? Puede ser aislándome, ¿no? De las personas solitarias, estructuran su tiempo con aislamiento. Hay veces que hay momentos en que uno necesita estar aislado, o sea, de repente aislarme para analizar un problema y buscar una solución. El aislamiento no siempre es negativo, a veces puede ser necesario, ¿no? Me puedo aislar, va a haber un próximo examen la próxima semana, entonces me aíslo ese fin de semana, no salgo porque tengo que estudiar. Entonces, el aislamiento como una forma positiva. Rituales son, un ritual, por ejemplo, es ir a misa. Otro ritual puede ser ir al estadio. Otro ritual puede haber sido los hinchas de la U que celebraron su aniversario. Entonces, son conductas rituales. Pero ¿qué? Me toman tiempo, pues. Porque yo me he tenido que ir de mi casa, ir al estadio, ¿no? Donde iba a jugar la U, y alentar a mis favoritos, ¿no? Yo soy hincha de la U, ver los principales futbolistas y aplaudirlos. Entonces, eso es un ritual, pero sirve para ocupar su tiempo. Hay personas que no tienen tiempo, mayormente esas personas que han ido al Estadio Nacional para ver jugar a la U, ¿no? Han cumplido un ritual. Otro ritual puede ser actividad, es un ritual normal, ¿no? Desarrollar una actividad, estudiar, es algo normal. Pasatiempos es que hay veces uno necesita también un poco como relajarse, uno a veces tiene un pasatiempo determinado, por ejemplo, un pasatiempo puede ser la lectura, otro pasatiempo puede ser escuchar música. Entonces, hay pasatiempos que uno va a utilizar. Juegos psicológicos sí, casi todos son negativos. Juegos psicológicos es un poco como jugar con las otras personas, burlarse de otras personas, manipular, es un juego psicológico y es negativo. Pero hay personas que gran parte de su tiempo lo estructuran en fastidiar a los demás, en juegos psicológicos. ¿Sí? Y eso es una mala distribución del tiempo. Intimidad, siempre uno va a necesitar momentos de intimidad, ¿no? O sea, pero de momentos de intimidad todo tiene que ser relativo, tener un tiempo, un momento, un lugar para tener la intimidad. No puede ser, porque hay veces la intimidad se puede confundir y puede determinar conductas patológicas como juegos psicológicos, ¿no? O dentro de los juegos psicológicos también estaría la ludopatía, por ejemplo, ¿no? Que va a perturbar el tiempo. Entonces, el tiempo de una persona tiene que estar adecuadamente estructurado. No quiere decir que nada de lo que está ahí se deba de hacer, sino que todo tiene su cuota normal. Siguiente. Siguiente lámina. Estamos llegando al final. Entonces, ustedes a lo largo de las prácticas han hablado mucho de la psicoterapia dialéctico-conductual, ¿no? Entonces, ¿qué les han dicho?
que la psicoterapia dialéctico-conductual es lo mejor que existe, por ejemplo, para tratar el trastorno borderline. Eso puede ser parcialmente cierto, ¿no? Entonces, se deriva esta terapia dialéctica conductual de las terapias cognitivo-conductuales. Pero cuando usaron las terapias cognitivo-conductuales, cuando llegaban al trastorno límite de la personalidad, TLP, fracasaban. Entonces había que modificarlas. Y al modificarlas, el producto que se obtiene es la terapia dialéctico-conductual, un producto modificado de la terapia cognitivo-conductual se transforma en dialéctico-conductual y que ayuda más para tratar el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué hay que hacer? Siempre con rojito lo más importante. Corregir la incapacidad para controlar las emociones intensas. ¿En qué se caracteriza un paciente con trastorno límite de la personalidad? En que hay veces no controlan sus emociones. El trastorno límite de personalidad, el border, tiene emociones muy intensas. En esas emociones se puede autoagredir, puede agredir a otros. Las emociones son descontroladas y sobre todo muy intensas. Son impulsivos, se pueden autolesionar. Entonces, ¿qué se les enseña? A comprender sus emociones sin juzgarlas, comprenderlas primero y después darle habilidades para manejar esas emociones. Entonces tiene que ver con el manejo de las emociones. ¿Qué tiene que hacer la psicoterapia conductual? Manejar las emociones. Siguiente lámina. Tiene fases. Así como habíamos dicho que la psicoterapia breve tenía sus fases también, inicio, proceso y el final, el abrirse paso, la descontinuación de la terapia. Igual, acá primero crear autoconciencia, primero que se dé cuenta, algo así como desarrollar el insight de por qué son tan violentos, por qué no toleran, por qué si terminaron con una enamorada no pueden estar tranquilos un tiempo, tienen que buscar otra al instante para no estar solos, porque la soledad afectiva los afecta mucho al borderline. Que aprendan a manejar el estrés y al final una etapa de reconstrucción, que sería, comparado con la terapia breve, la etapa media, el proceso de reconstrucción. Pero acá ponen la reconstrucción en tercer lugar. Siguiente. Aplicaciones, ya hemos dicho, para el trastorno límite de la personalidad, para trastornos del estado del ánimo y también para trastornos alimenticios. La bulimia, la anorexia nerviosa, pueden también beneficiarse de la terapia dialéctico-conductual, ¿no? Entonces, he puesto las más importantes, pueden tener más aplicaciones, pero estas son las más reconocidas. Siguiente. ¿Qué se les enseña? DBT es la terapia dialéctico-conductual, ¿no? O sea, D de dialéctico, B de behavior y T de terapia, ¿no? DBT son las abreviaturas de dialéctico-conductual. Concientización reflexiva. Se tienen que desarrollar 5 habilidades. Primera habilidad, concientización reflexiva. Segunda habilidad, regulación de sus emociones. Que la persona aprenda a regular emociones tan violentas. Habilidades de efectividad interpersonal. Que aprenda a tener amigos, que aprenda a conservar amigos. Porque muchas veces el que es un border lo que hace es perder amigos fácilmente, comentarios inapropiados, se burla de un amigo, se burla de una amiga, ¿no?
entonces hace bromas pesadas, entonces interpersonalmente se relaciona mal, que mejore en sus relaciones interpersonales, que tolere la angustia y que aprenda, sobre todo el último es más importante, que aprenda a hacer concesiones, que haga concesiones, que trance, que escuche a los demás, ¿no? Y que los tolere mejor, hacer concesiones, ¿no? O sea, no, si yo soy un homofóbico, entonces no voy a tolerar pues hablar con una persona que sea homosexual. Entonces, hacer concesiones, ¿sí? Sí puedes hablar porque hablando no vas a cambiar tu orientación sexual. Entonces, que aprendan a hacer concesiones. Siguiente, estamos por terminar. Terminamos el curso sobre psicoterapia. No sé si tienen alguna pregunta sobre psicoterapia. Queda pendiente mañana la clases de práctica sobre psicoterapia. En mi grupo he seleccionado algunos temas muy importantes, ¿no?, sobre la psicoterapia. Bien, si no escucho preguntas, no sé, Alejandra Rivera desea preguntar algo, creo. Doctor, buenas tardes. Disculpe, Buenas. con respecto a las terapias familiares, ¿vendrían a ser alguna de estos tipos que he mencionado? Las terapias familiares estarían en una variante de las terapias de grupo. Claro que hay una teoría muy completa de la terapia familiar, o sea, se ha desarrollado mucho lo que se llama la terapia sistémica familiar, o terapia familiar sistémica. Los sistémicos, o sea, son los que han desarrollado la terapia familiar. O sea, quiere decir de que ver la familia se le tiene que ver como un sistema. Es un sistema donde entran diferentes personas, padre, madre, hijo, con diferentes roles, ¿no? Y detrás de ese sistema hay otro sistema donde están los abuelos y los tíos y los primos, ¿sí? Y después, por encima de eso, están los amigos del colegio, los amigos de la universidad, y entonces se va viendo cómo esa familia se va relacionando con el resto del sistema, pero se aplica mucho a estudiar los sistemas de apoyo, los sistemas de ayuda, cómo pueden también los sistemas que pueden agravar conductas. Entonces se estudia bajo la lógica de identificar el sistema. O sea, se llama familiar sistémica porque lo que se busca más es estudiar los sistemas, no tanto estudiar la familia, sino estudiar la familia está dentro de un grupo social, estudiar el grupo social de procedencia y después viendo así como habían factores dinámicos, las relaciones que tiene cada miembro con el sistema y cada miembro entre sí, hijo mayor con hijo menor, hermana con hermano, ¿no? Entonces, se va construyendo todo un análisis, es toda una especialidad comparable al mismo psicoanálisis, ¿ah? O sea, es toda una gran especialidad, igualito necesita 3 años de formación. Uno no puede ser terapia familiar sistémica si no estudia sus 3 años de terapia familiar sistémica, es como una residencia, es una residencia en terapia familiar. Hay residencias de terapia familiar también. Y hay grupos particulares que hacen terapia familiar, son algunos pocos psiquiatras reconocidos en hacer psicoterapia familiar. Los que yo conozco la aprendieron no en el Perú, sino la aprendieron en Bélgica. Hay una corriente familiar sistémica que viene de Bélgica y que están ahorita enseñando, ya tienen muchos discípulos que han hecho la terapia familiar sistémica. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
No hay Doctor, más. una pregunta. A ver, En el caso que haya violencia familiar y la mamá, la hija vayan a terapia, pero el papá, que es el que hace ese maltrato en la casa, no quiere ir a psicoterapia, ¿cómo se da este tratamiento? Porque él es un factor importante, ¿no? si debería de invitársele, hacerle reiteradas invitaciones, ¿no? Y si no, tratar de ¿cómo le puedo? Excluirlo y trabajar con la madre y la hija nada más, o incorporar otros miembros de la familia. O ver, por ejemplo, ese padre que es abusivo, que es agresivo, ¿no? Digamos, eh, si tiene algún hermano que pueda ayudarlo a convencer, o se invita al hermano a la sesión de psicoterapia con la madre y con la hija, a ver si el tío, el hermano del padre, del esposo de la paciente, puede influir en que él venga, ¿no? Pero generalmente una terapia familiar se inicia cuando todos quieren venir. Cuando hay alguno que no quiere participar, es muy difícil que la terapia familiar dé resultados, porque ahí el patológico es el padre, ¿no? O sea, yo tengo el caso de un dentista, autoridad en una universidad, ¿no? Y que maltrata a la madre, maltrata a la hija ya tiene 42 años, no se ha casado porque el padre le pone una mala cara a cualquier novio que ella presenta, le encuentra defectos y prácticamente no ha dejado que su hija se case con nadie. Su hija se ha convertido en solterona. La última consulta que tuve, dijo, doctor, ya se me pasó la edad, ya no va a poder tener hijos, si es que formo una pareja, si es que formo una pareja, ¿no? Tendré que hacer alguna adopción o ver alguna solución, pero ella sabe cómo su realidad ha ido deteriorándose, ¿no? Incluso profesionalmente yo le he ayudado para que progrese, ella es psicóloga, yo le he ayudado para que desarrolle un campo psicológico, pero en el campo de las relaciones con el padre le sugería a ella que viva sola, ¿no? Los recursos económicos que tiene, ahí viene la resistencia, la manera de boicotearse a sí misma, no tiene recursos para comprar un departamento, ni para alquilar un departamento, o para irse a vivir en un departamento junto con su mamá, para alejarla de esto, ¿no? Al final ha retornado a la casa del padre, se lleva un poquito mejor que antes, pero sigue siendo la persona dictatorial que ha, digamos, malogrado esa familia. Es el ejemplo, por ejemplo, de un padre que no colaboró en la psicoterapia y que ha terminado dañando. La madre no es mi paciente, yo veo solo a la hija, pero a la hija le ha hecho la vida imposible, no ha mejorado, ¿no? Yo he tratado de buscarle que se supere como psicóloga para que tenga un mejor sueldo, un mejor puesto y pueda comprar una casa. Ahorita tiene nada más que 27.000 soles ahorrados. Con eso no le alcanza para comprar nada, ¿no? Entonces, y también ha conseguido trabajos que no son muy rentables. Ella debería estar ganando más. Es psicóloga, tiene maestría y le falta sustentar el doctorado. Pero mientras que ha avanzado intelectualmente, en lo personal e individual no ha podido. Y no ha podido porque no ha habido colaboración paterna, ¿no? Y el padre no, eso no. Y un poco como que el padre me conoce de la misma universidad, ¿no? Que hemos alguna vez trabajado juntos. Hay limitaciones para que asista, pero no puede ni ver a los psiquiatras, ¿no? O sea que muy, muy negativo y no ha permitido mayor ayuda que la que yo he podido conseguir en hacerla que por lo menos sustente su maestría y que por lo menos esté a punto de doctorarse, ¿no? Que con lo cual va a ganar más plata y ganando más plata puede hacer su vida más
individual, ¿no? Pero todo está con limitaciones de los recursos económicos, no le permiten avanzar más, ¿no? Lo que busco yo es que hacerle que avance por ese camino, pero más resultados no he podido tener. ¿Bien? ¿Alguna pregunta adicional? Gracias, doctor. No, no tienes por qué. Muy bien, aprovechen su práctica de mañana, que es la ultimita, ¿no? Para que puedan terminar bien el curso y ya se preparan bien, que la próxima semana la mayoría va a cerrar el curso bien, a excepción de una alumna que estamos viendo de que no queremos que desapruebe, ¿no? Tampoco podemos regalarle los puntos, pero sí estimularla a que estudie mejor. Ya está en un proceso, su profesor de práctica la está ayudando a que pueda superar ahora, pero no se salva del SUSTI, porque tiene 2 jalados, se va a tener que ir al SUSTI por uno para mejorar sus notas, ¿no? Pero por condición indispensable tiene que aprobar este examen, para que pueda después dar su sustitutorio. Muy bien, muchos éxitos, ha sido un gusto estar con todos ustedes, haberme esforzado, hemos hecho todo lo que se puede, pese a las limitaciones que hemos tenido en cuanto a esas clases virtuales que pudieron haber sido pues de otra manera, ¿no? Pero de todas maneras hemos, creo que, superado el reto virtual, ¿no? Y vamos a ver, ustedes van a ser la primera promoción que sale bajo este sistema y que espero que hayan aprovechado, nos hemos esforzado para que aprovechen lo más que se pueda este curso y me han ayudado ustedes como alumnos y me han ayudado mis profesores, que también han puesto todo lo que se pueda posible por ayudarlas y enseñarles lo mejor que puedan, ¿no? Como ven, el curso es estrecho, todo no se lo hemos podido enseñar, pero sí la gran parte que les va a permitir desenvolverse como buenos médicos, ¿no? Nos seguiremos bien, prepárense mucho para el examen, no quiero que salga nadie jalado. Nos estamos viendo. Voy a cerrar la sesión.